Muy bien, sí. No sé, ¿quién no estaba ayer aquí? Sí. Ok, entonces, sí, vamos a repasar todo. No, ayer empezamos o hemos logrado la primera mitad. Hemos establecido la base teológica y voy a repetir solo un resumen para que ustedes sepan qué hicimos ayer. Sí, ayer hemos visto que... Sí. Disculpa. Gibt's eine Ich habe vergessen nachzufragen. Sí, entonces, seguimos. Ayer hemos visto cuál es nuestro encargo como servidores o como en nuestro ministerio con los niños. Hemos visto cuál es nuestro encargo como padres, si tenemos niños. Y el encargo no es solo cuidado a los niños, no guardar a los niños, sino proclamación del Evangelio, porque nuestro mandato bíblico es impregnar las vidas de los niños con el Evangelio. Y hemos visto porque el moralismo, o decimosle el callejón sin salida del moralismo, el moralismo fracasa porque solo predica el cambio de conducta, pero sin señalar la fuente de poder. Y hemos visto que debemos predicar el Evangelio o Jesús en toda la Escritura. Debemos predicar a Jesús, el hilo conductor o el hilo rojo que está por toda la Escritura. Sí. Y ahora estamos en la segunda parte, la implementación práctica. Significa el cómo. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos con el Evangelio? Y porque la mejor teología no sirve de nada si no sabemos comunicarla. Si tenemos a Jesús en el corazón, pero los niños no nos entienden, si conocemos la verdad, pero no la hacemos accesible. Entonces, ¿cómo hablamos con los niños? ¿Cómo les explicamos el Evangelio? De tal manera que ellos entiendan el Evangelio y que este Evangelio llegue a su corazón. Ayer no nos presentamos, o no me presentó. Esto es mi familia, no es mi familia, es una imagen de mi familia. Y ¿por qué les muestro esta imagen tan malo? Porque voy a explicarlo un poquito más tarde. Yo puedo explicarles cómo es mi familia, puedo explicarles, tengo 3 hijos y tengo una esposa y puedo explicarles todo, pero si ustedes no vean mi familia, no pueden imaginarme o imaginarnos, no pueden imaginar mi familia. Entonces, más tarde vamos a regresar a esta foto y imagínate que estás sentado en tu carro y estás buscando tu emisora de tu radio favorito, giras el dial en 95, 97, 98, pero solo escuchas ruido, porque la emisora transmite en 96.3 y tú estás en frecuencia equivocada, entonces solo escuchas ruido. Y así es
O exactamente eso es lo que ocurre muchas veces cuando en el trabajo con los niños o en el ministerio con los niños transmitimos en la frecuencia equivocada. Por ejemplo, usamos palabras como justificación o santificación o expiación sustitutiva. Y luego nos preguntamos por qué los niños no nos entienden. Explicamos conceptos teológicos que incluso a muchos adultos les cuesta mucho trabajo y esperamos que un niño de 7, 8 años asienta y diga, ajá, ahora entiendo. Y el problema no es que los niños sean tontos. El problema es que estamos transmitiendo en la frecuencia equivocada. Y eso significa que tenemos que tomar a los niños en serio. Tenemos que entender cómo piensan los niños, cómo aprenden los niños y cómo perciben el mundo. Y entonces debemos adaptar nuestra comunicación. Y el psicólogo del desarrollo suizo, Jean Piaget, vivió hace unos años y él investigó mucho el desarrollo de los niños y nos dio una herramienta increíblemente valiosa. La teoría se llama la teoría del desarrollo cognitivo. Entonces, Piaget descubrió algo fundamental. Él dijo, los niños piensan de manera diferente. No peor, sino diferente. Su cerebro aún está en desarrollo. Pasan por distintas etapas en las que entienden el mundo de maneras distintas. Y si ignoramos en nuestro servicio, en nuestro ministerio, estas etapas, entonces hablamos sin que los niños realmente nos entiendan. Hablamos y los niños no van a entender nada. Y la psicología del desarrollo nos ayuda a entender qué pueden comprender los niños en cualidad edad y cómo debemos comunicar el evangelio en consecuencia. Eso no significa que comprometemos la verdad, sino eso es sabiduría, eso es amor, porque quien ama se esfuerza por ser entendido. Pero tenemos que tener cuidado adecuado a un niño, o enseñar adecuado a un niño no significa infantil. Infantil significa superficial o un poquito tonto, un trivializador. Y adecuado para niños significa claro, accesible, adaptado al nivel del niño, pero sin diluir la verdad. Y en la Biblia tenemos un gran maestro, el maestro absoluto en esto, es Jesús. Él habló a los pescadores sencillos, pero nunca diluyó la verdad. Él usó parábolas, historias simples y visuales para transmitir verdades profundas. Y exactamente eso es lo que también debemos hacer nosotros. Tenemos que practicar o hablar a los niños sencillo, pero no superficial. Claro, pero no falso. Accesible, pero no diluido. Y este suizo, Piaget, distingue 4 grandes etapas del desarrollo. Vamos a verlo. Okay. Tenemos
La primera etapa es la etapa entre 0 y 2 años. Se llama etapa sensoriomotora. Y en ese tiempo normalmente los niños están con sus padres. Entonces vamos a enfocarnos más en los 3 que están aquí. Es la etapa de 2 a 7 años, es la etapa preoperacional. Las palabras son complicadas, entonces voy a hacerlo más fácil. La etapa preoperacional es la edad preescolar. Entonces, la tercera etapa es la etapa de las operaciones concretas. Cuando los niños están en la escuela, la etapa escolar. Y a partir de los 11 años es la etapa de las operaciones formales. Así se llaman estas etapas. Y eso es a veces un poquito complicado. Y entonces es un tema, podemos hablar sobre este tema muchas horas, pero vamos a ver juntos muy brevemente las etapas para entender cómo hablar con los niños y en qué debemos fijarnos. Porque esto también influye a qué historias contamos y a qué edad y de qué manera. Entonces, vamos a la segunda fase, la fase preescolar, de 2 a 6 o 7 años. Okay. Sí, los niños en esta etapa piensan de su desarrollo, piensan de forma visual y concreta. Y ellos viven en el aquí y ahora. Ellos no pueden imaginarse, por ejemplo, historias hace muchos años. Todavía no pueden pensar de manera abstracta y no entienden metáforas. Y ni entienden ironía ni relaciones complejas. Entonces tenemos que estar muy claro, muy sencillo. Y el niño en esta edad, el niño preoperacional, piensa de forma egocéntrica, siempre piensa de sí mismo, centrada en sí mismo y en imágenes. Aún no puede ponerse en lugar de otros y solo puede percibir las cosas desde su propia perspectiva. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? En nuestro ministerio necesitamos símbolos y imágenes. No podemos, sería mejor contar una historia con imágenes o con símbolos. Por ejemplo, usamos un corazón para el amor, usamos una cruz para mostrar que Jesús murió y así. Y también piensan de forma mágica. En ese tiempo Dios puede hacer todo. Para ellos no es un problema que Dios puede hacer todo. Más tarde, cuando se desarrollan más, no creen que Dios puede hacer todo. Pero en ese tiempo puedes contar todas las historias de los milagros y ellos van a recibirlo y van a creerlo. Pero como dije, viven en el momento, el ayer y mañana para ellos es difícil. Y hace 2000 años de más. Es inimaginable. Por eso tenemos que contar las historias bíblicas como si estuvieran pasando ahora. Y no entiendan abstracciones, por ejemplo, conceptos. Muchas veces usamos las palabras pecado, gracia o santificación, y para ellos son palabras sin contenido.
Entonces son demasiados abstractos y hay que hacerlos concretos. Por ejemplo, tenemos que declarar o aclarar, pecado es lo malo en nosotros, que nos separa de Dios. O la gracia es como un regalo que no merecemos. Si entonces lo que, por ejemplo, en nuestro servicio usamos, en este tiempo usamos historias, porque a los niños les encantan las historias. Y usamos objetos, por ejemplo, una cruz o un corazón de papel, hay muchas cosas para usarlo. Y en ese tiempo tenemos que ser concreto. Jesús te ama. Es mejor que Jesús nos muestra el amor incondicional de Dios. Ellos no pueden entender frases muy largas y entonces no usamos términos abstractos. Sí, yo voy a mostrar, por ejemplo, usamos en este tiempo un plan de la salvación de Dios solo con símbolos. Y cada símbolo tiene una historia, o dos historias, o más historias. Y también tenemos... ¿Dónde está? Por ejemplo, tenemos un librito para cada símbolo hay un resumen de esta etapa. Por ejemplo, esto es una herramienta que usamos. Sí. Entonces, después viene la etapa de 6 a 7 años. Es la infancia media. Y en este año, en esta etapa, no, es la fase de 6 a 11 años, pero nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia en Alemania, dividimos en 2 partes. Entonces, usamos la infancia media, y a partir de los 6 o 7 años, los niños desarrollan el pensamiento lógico. Ahora por ejemplo, pueden reconocer relaciones, pueden entender causa y efecto, pueden entender que si yo peco, va a tener consecuencia. Y ellos a partir de este tiempo pueden pensar de forma cronológica, pueden dividir entre pasado, presente y futuro, y también pueden cambiar de perspectiva, por ejemplo, se pueden ponerse en lugar de otros y también pueden clasificar y comparar, reconocer diferencias y similitudes. Sí, y también pueden entender que la Biblia es una historia, con un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Ellos pueden entender, por ejemplo, la salvación, pueden entender el plan de Dios y podemos mostrarles la creación, la caída, la redención y la consumación. Y entienden que todo esto está conectado como una historia. Y también pueden captar relaciones lógicas. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué somos pecadores? ¿Y por qué Dios es justo? Y alguien tenía que pagar el castigo.
Entonces, a partir de este tiempo pueden entender el Evangelio completamente. No pueden entenderlo muy profundo, qué significa la justificación, qué significa la santificación, pero pueden entender, yo soy pecador, Jesús vino para salvarme y voy a ser salvo si confío en Jesús. Muy bien. Sí, en este tiempo usamos, yo voy a explicar o yo voy a mostrarles las herramientas que usamos en nuestra iglesia y sí. Es casi lo mismo como en la primera etapa, pero ahora tenemos más informaciones. Tenemos aquí las personas y abajo las fases, el Antiguo o los Testamentos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el otro es la historia mundial. Sí, entonces, ¿y por qué empezamos en la edad preescolar? Ellos pueden conectar este plan de salvación, pueden conectar, pueden conectarlo con el primer plan de salvación. Sí, muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a la infancia tardía. Es más o menos de 8 a 9 años, o de 8 a 10 años. Y aquí en ese tiempo, para los niños es muy importante, son las historias de los héroes. Ellos en esa edad les gustan mucho los héroes. Entonces, en este tiempo es muy importante o es bueno si contamos las historias de los hombres de la fe o de los grandes hombres de la Biblia. Pero, como explicamos ayer, siempre con el enfoque a Jesús. No los hombres de la fe son los héroes, sino Jesucristo es el héroe mucho más mejor. Sí, entonces, yo expliqué que usamos el siguiente plan. Y entonces llegamos a la tercera etapa. De 10 a 12 años, ellos empiezan a pensar de manera hipotética. ¿Qué pasaría si hago esto? Entonces, en ese tiempo, enseñamos por ejemplo, muchos temas de la Biblia. ¿Qué significa la justificación? Y también en ese tiempo empezamos con temas que tienen una relación con su diario. Sí, y a partir de 11 o 12 años, ellos empiezan con preguntas por ejemplo, al sentido de la vida. ¿Por qué vivo yo? ¿A dónde voy cuando muera?
¿De dónde vengo? Y esas son preguntas que en este año, en esta edad, tenemos que responderles. Sí, y en la etapa de los adolescentes tenemos que mostrarles que tenemos que darles espacio para dudas. Ellos necesitan espacio para la duda. Las dudas no son ¿cómo se dice? No son señales de que no tienen fe, pero ellos revisan su fe y es un señal de que ellos piensan serio en su, o piensan piensan sobre su fe. Y es muy importante que en ese tiempo permitamos las preguntas y estamos en diálogo con ellos. Ellos necesitan una pareja con que pueden hablar. Y también en esa edad necesitan apologética. Entonces, ¿por qué creemos en la resurrección? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Por qué creemos que la Biblia es verdad? Porque en este tiempo ellos buscan argumentos, no solo afirmaciones. Y en este tiempo son muy buenas, por ejemplo, los estudios bíblicos. Por eso usamos... Por eso usamos este plan de salvación. Aquí podemos ver más. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Sí, aquí podemos ver mucho más informaciones. Por ejemplo, vemos cómo Dios habla a los hombres. Podemos ver las grandes historias. Y abajo los libros bíblicos. Y en este tiempo usamos, o en nuestro concepto, pasamos por todos los libros de la Biblia, quién lo hizo, quién lo escribió, y cuándo, y cómo puedo encontrar Jesús en este libro. ¿Cómo puedo encontrar Jesús? Y en ese tiempo también es muy necesario que no tratemos a los niños como pequeños, porque ellos creen que son grandes y piensan que saben todos. Y sí. Muy bien, eso era un resumen de las etapas. Como dije, es un tema muy complejo, podemos hablar muchas horas sobre esto. Y nuestra próxima parte es cómo podemos enseñar a los niños de un texto a Cristo. Y ahora se vuelve práctico. Imagínate que estás sentado frente a tu Biblia, te toca una historia, por ejemplo, digamos, Noé y el arca, y quieres mostrarles a los niños a Jesús. No quieres predicar solo moral,
quieres anunciar el Evangelio. No solo decir, sé obediente como Noé, pero entonces te das cuenta, ¿cómo hago esto de forma concreta? ¿Dónde está Jesús en esta historia? ¿Cómo paso del texto a Cristo? Y quizás piensas, no soy teólogo, no puedo hacer eso. O tal vez piensas, esto se siente forzado, no quiero meter en el texto algo que no está ahí. Entonces, buenas noticias para ti. No tienes que ser teólogo y no tienes que inventar nada. Solo necesitas unas herramientas. Sí, y precisamente esas herramientas vamos a ver ahora. Tenemos 6 métodos con los que podemos conectar cualquier texto bíblico a Cristo. Esos no son trucos, no es muy difícil, solo son herramientas bíblicas y teológicamente sólidas. Y esas herramientas quieren ayudarte a ver lo que siempre ha estado ahí, Jesucristo. Y imagínate que tienes una caja de herramientas y dentro de esa caja hay 6 herramientas diferentes. No todas las herramientas sirven para todos los textos. A veces necesitas, por ejemplo, si estás trabajando en tu casa, a veces necesitas un martillo, a veces necesitas una sierra, a veces necesitas algo más. Las mujeres necesitan más cuchillas. Pero con esas 6 herramientas puedes abrir cualquier historia bíblica y puedes descubrir Jesús en ella. Entonces, ¿están listos? Vamos a abrir esta caja. La primera herramienta creo que es la más sencilla de la Biblia. Yo lo llamo promesa y cumplimiento. Y el principio es muy simple. Tenemos más de 300 promesas en el Antiguo Testamento y Dios promete algo, por ejemplo, Dios promete algo en el Antiguo Testamento y Jesús lo cumplió en el Nuevo Testamento. Y como dije, la Biblia está llena de esto. Dios no es hombre para mentir. Dice Números 23, 19. Lo que Él promete, Él va a cumplir. Y muchas promesas del Antiguo Testamento apuntan directamente a Jesús. Por ejemplo, vamos a hacerlo práctico. Creo que la primera promesa está en Génesis 3:15. Justo después de la caída, Dios da la primera promesa de un Salvador. Le dice a la serpiente, al Satanás, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ese es el primer anuncio de Jesús, el descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y vemos el cumplimiento, Jesús en la cruz. Ahí parece como si la serpiente hubiera ganado. Jesús muere, la serpiente le hiere el talón, pero al tercer día Jesús resucita y aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿cómo podemos decirlos a los niños? Podemos decir, ¿saben lo que Dios dijo justo después de que las personas pecarán? Dios dijo, yo voy a enviar a alguien
que vencerá la serpiente mala o el diablo. ¿Y quién fue ese? Es Jesús en la cruz, y podemos mostrarles en la cruz, en el plan, cómo Jesús ganó sobre el pecado. Sí, eso es solo un ejemplo. Entonces, y de las promesas, como dije, tenemos más de 300 promesas que Jesús cumplió. Y si tenemos un texto en que encontramos una promesa, podemos ver, ¿ya está cumplido o no? La segunda herramienta es la historia de la salvación, o la referencia a la historia. Tenemos que preguntarnos dónde estamos, dónde se sitúa este texto en el gran plan de Dios. Por ejemplo, vimos ayer, la Biblia cuenta una historia en 5 capítulos: creación, caída, redención, impacto y consumación. Y cada texto pertenece a una de estas 5 secciones. Y cuando sabemos dónde nos encontramos en el texto, entendemos mejor lo que dice sobre Jesús y cómo apunta a Cristo. No voy a repetir estas 5 fases de la historia. Si quieren puedo darles el texto de ayer. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, como por ejemplo el diluvio. Podemos preguntarnos dónde se sitúa esta historia en la historia de la salvación. Y cuando vemos la historia del diluvio, la respuesta es fácil. Estamos en la fase 2, después de la caída, pero antes de la resurrección. El pecado se ha extendido, el mundo se ha vuelto malo, y entonces, ¿qué muestra el texto? Nos muestra que el pecado es tan grave que merece el juicio de Dios. Pero Dios tiene gracia con los hombres y quiere salvarlas. Y Dios muestra que viene un Salvador, y el Noé y la arca es solo una sombra a Jesús. Siempre tenemos que preguntarnos dónde se sitúa este texto dentro del gran plan de Dios, y muestra el texto muéstranos el problema, la solución o ambas cosas. Sí, el tiempo corre muy rápido, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir al tercer herramienta, es la tipología. Esta herramienta la Biblia nos enseña por sí mismo sobre esta herramienta. Eso suena un poquito complicado, pero en realidad es muy sencillo. Un tipo, como la Biblia dice, es solo una sombra. Jesús es el cuerpo que proyecta la sombra. Recuérdense en la foto de nuestra familia, pueden ver las sombras de nuestra familia, pero no es el cuerpo. Yo puedo explicarles mucho de mi familia, pero ustedes no van a entender o no van a imaginarse cómo es nuestra familia, si no vean el cuerpo. Y entonces así es, por ejemplo, esta herramienta.
En el Antiguo Testamento hay muchas sombras, personas, acontecimientos, instituciones que apuntan a Jesús, objetivos que apuntan a Jesús. Y la Biblia dice, en Colosenses 2:17 dice, sobre las leyes, por ejemplo, un ejemplo sobre las leyes del Antiguo Testamento dice, todo esto es solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces muchas cosas, muchas fiestas, muchos objetivos en el Antiguo Testamento son una sombra de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el Cordero Pascual en Éxodo 12. El tipo es el Cordero Pascual. Un Cordero limpio, un sacrificio que salvó el primer hijo de los israelitas. Los salvó de la muerte. Y el cuerpo es Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero verdadero. El tipo, el Cordero Pascual, nos muestra la liberación de la esclavitud de los israelitas, pero el Cordero de Dios, Jesucristo, nos libera de la esclavitud del pecado. La sangre de este Cordero Pascual salva solo de la muerte física, pero el cuerpo, Jesucristo, salva de la muerte espiritual. Entonces, podemos explicar a los niños, por ejemplo, si contamos esta historia de la Pascua, cuando contamos de este Cordero, podemos mostrarles el Cordero verdadero, Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, creo que esta tipología es muy fácil, pero una advertencia, cuidado con la sobreinterpretación. No cada trozo de madera, por ejemplo en el Antiguo Testamento, es una imagen de la cruz. Podemos sobreinterpretar esta herramienta. Entonces, la idea clave de esta herramienta es: el tipo es la sombra, pero Jesús es el cuerpo. Y tenemos que mostrar a los niños, por ejemplo, el arca, el Cordero Pascual, el templo y todas estas cosas, y las fiestas de los israelitas, todo apuntan a Jesús. Muy bien. Entonces, seguimos con el cuarto herramienta. Son temas o hilos rojos que podemos encontrar en toda la Biblia. Por ejemplo, hay ciertos motivos que atraviesan toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, como hilos rojos, y siempre conducen a Jesús. Por ejemplo, es el reino de Dios, el sacerdocio o el sacrificio, el pacto, el éxodo o la liberación, el templo, y todos estos temas son como hilos rojos por toda la Biblia. Por ejemplo,
En Génesis 1, en Génesis 1 encontramos el árbol de la vida. Y siempre vemos este árbol de la vida y hasta el Apocalipsis encontramos otra vez el árbol de la vida. Después de la caída, cuando Adán y Eva estaban desnudos, ellos pensaron, podemos cubrir nuestro pecado con ropas, sí, de hojas. Y Dios dijo, ustedes no pueden cubrir su pecado. Entonces Dios hizo un sacrificio o unas ropas para ellos de un animal. Y vemos esta vestidura de justicia por toda la Biblia. Hasta el fin de la Biblia, cuando estaremos en el cielo, Dios va a cubrir nosotros con un vestido de la justicia. Sí, entonces el clave de esta herramienta es reconocer los grandes temas de la Biblia. Por ejemplo, el rey. Encontramos los reyes en el pueblo de Israel y este tema está por toda la Biblia hasta estamos en la presencia del Rey verdadero delante de Jesús. El sacrificio, la liberación, el pacto. Hay muchos temas que podemos encontrar en toda la Biblia. Entonces, el quinto herramienta lo llamo contrastes o el mejor héroe. La quinta herramienta es especialmente importante porque resuelve la trampa del moralismo. Como dije, son los contrastes o el mejor héroe. La idea es esta. Muchos héroes del Antiguo Testamento son buenos. Por ejemplo, muchas veces contamos las historias de David, pero estos héroes no son perfectos. También tienen fallas, también tienen pecados. Muestran fe a un lado, pero también fallan. Y precisamente eso nos muestra que ellos mismos necesitan un Salvador. Y entonces viene Jesús, el mejor héroe, el que nunca falla. Por ejemplo, ayer escuchamos la historia de David, cuando estaba peleando con Goliat. Y David, sí, era valiente, era fiel, ungido por Dios, y llega a ser rey, un hombre. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también David comete adulterio con Betsabé. Mató a Urias y falló. Entonces, David no puede ser un héroe, no puede ser nuestro ejemplo mejor. Entonces podemos mostrar a los niños, Jesús, Él es el mejor David. Jesús es el verdadero hijo de David. Jesús no vence solo a un gigante, sino Él venció la muerte y el pecado. Jesús nunca falla, Él es el rey perfecto. David era un rey bueno, pero también tenía pecado, también tenía fallas, pero Jesús es el rey perfecto, Él nunca pecó. Y como hemos visto ayer,
El moralismo dice, sé valiente como David, vence a tus gigantes, pero el Evangelio dice, sí, David fue valiente, pero falló. Tú también fallarás. Cada uno de nosotros va a fallar. Y por eso necesitamos a Jesús, el mejor David, el que ganó la batalla por ti, el que ganó este Goliat, el que venció el pecado. Y así podemos explicarles a los niños. Entonces, la clave de esta herramienta es: todo héroe del Antiguo Testamento es bueno, pero no lo suficientemente bueno. Todos muestran que necesitamos un héroe mejor, y ese héroe es Jesús. Y el último herramienta son los principios fundamentales. La sexta herramienta creo que es la más universal. Funciona casi con cualquier texto. La pregunta es, ¿qué muestra este texto sobre la naturaleza de Dios? Me muestra algo de su santidad, de su justicia, de su misericordia, de su fidelidad, de su poder, de su amor, y etc. ¿O qué muestra este texto sobre la necesidad del ser humano? ¿Me muestra algo de nuestro pecado, de nuestra debilidad? Y las dos preguntas nos conducen a Jesús. La naturaleza de Dios se revela perfectamente en Jesús. La necesidad del ser humano es resuelta por Jesús. Por ejemplo, hace unos años yo tenía que contar la historia de Jacob. Cuando Jacob quería tener la bendición de Isaac. Y Rebeca escucha que Isaac quiere bendecir a su hijo Esaú, pero en lugar de hablar con su esposo, hace un plan. Convence a Jacob de hacerse pasar por Esaú y engañar a su padre para obtener la bendición. Aunque Dios ya había prometido esa bendición a Jacob, Jacob acepta el consejo de su madre y miente, y engaña a su padre, y la solución es, él recibe la bendición. Y las consecuencias son duras. Esaú odia a Jacob y quiere matarlo. Jacob tenía que huir, tenía que dejar su hogar y nunca vuelve a ver a su madre. Entonces podríamos sacar una enseñanza moral sencilla y decir: no debes mentir. Si enseñamos esta historia con el moralismo, podemos decir: no debes mentir. Pero eso no es suficiente, porque precisamente a través de la mentira, Jacob recibió la bendición. Aquí Jacob no es un ejemplo para seguir, tampoco es un héroe. Lo que Jacob hizo es pecado. Y el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene por consecuencia la separación del Padre, miedo a la muerte y expulsión de la seguridad y del amor de su madre. Y cuando tenía que contar esta historia, yo pensé: ¿cómo puedo explicar esta historia? O ¿cómo puedo apuntar a Cristo? Y lloró y leí otra vez la historia, y cuando cambiamos un poquito las palabras, podemos ver un principio principal, o un principio básico.
Y por ese principio vemos el Evangelio. Por ejemplo, el pecado que hizo Jacob separó de su padre. Y así el pecado de nosotros nos separa del Padre del cielo. Y al fin, este pecado nos lleva a la muerte. Y aquí es donde necesitamos salvación. Jacob necesitó un encuentro con un Salvador. Necesito un mediador. Necesito alguien que lo libró de la muerte. Y él encontró más tarde con Jesús en el río, junto al río, donde luchaba con Dios. Y así nosotros también necesitamos ese encuentro. Necesitamos, no junto al río, sino en la cruz. Necesitamos un encuentro con Jesucristo. Y Él va a rescatarnos de la muerte eterna. Y Él va a librarnos de nuestro pecado. Y Él, lo que dice la Biblia en Gálatas, Jesús va a bendecirnos con todas las bendiciones espiritualmente. Sí, entonces la clave de esta herramienta podemos preguntarnos en cada texto qué muestra de Dios, qué muestra sobre el ser humano, y luego muestra esto que en Jesús se revela perfectamente la naturaleza de Dios. Y Jesús vino para salvarnos, y Jesús vino para cumplir la ley perfecta. Sí, entonces tenemos 6 herramientas en tu caja de herramientas. El primero era promesa y cumplimiento. Dios promete algo, Jesús cumplió. El segundo, enfoque de la historia de la salvación. ¿Dónde está este texto? En el gran plan de Dios. El tercero es tipología. ¿Es este hombre o este héroe solo una sombra y Jesús es el cuerpo? El cuarto es los temas o el hilo conductor. Hay un tema que podemos encontrar en toda la Biblia y que apunta a Jesús. El quinto era los contrastes. Los héroes del Antiguo Testamento son buenos, pero Jesús es mejor. Y el sexto es principios fundamentales o básicos. ¿Qué muestra el texto sobre Dios? ¿Qué muestra el texto sobre el humano? ¿Y cómo conducen estos dos a Jesús? Entonces, no todo texto necesita todas las herramientas, pero con esas 6 yo creo que podemos conectar cualquier historia bíblica con Jesús. Sí, tenemos 4 minutos. Yo quería hacer un ejercicio, pero no vamos a lograrlo. Pero tienen preguntas. Yo sé que normalmente es un tema para muchas horas, pero vamos a terminar para hoy. ¿Tienen preguntas? Si no tienen preguntas, vamos a orar. Y si tienen preguntas, pueden preguntarme después. Tengo tiempo. Sí, podemos pasar por el ejercicio muy rápido.
porque tenemos 3 minutos. Por ejemplo, yo quería hacer con ustedes un ejercicio de Esther, capítulo 1. Es cuando el Asuero, se llama en español, no sé si conocen esta historia de Asuero. Él quería hacer una fiesta de 180 días y al final quería mostrar a los hombres su mujer y quería mostrarles su belleza y la Biblia dice en ese texto, él quería mostrarles su belleza para su propio honor. Y los Ausleger, interpretadores. Sí, los interpretadores o los interpretadores judíos dicen este texto o estas palabras que usan es que él quería mostrar que él quería que ella venga desnudo para todos los hombres que estaban allá en la fiesta, borrachos, pueden ver su belleza. Y en ese texto, primero yo tenía que predicar sobre este texto y para mí al principio era muy difícil. ¿Cómo puedo apuntar a Jesús? Pero yo creo que en este texto es, por ejemplo, la herramienta de contraste es muy bueno para este ejercicio o para este texto. Por ejemplo, porque si estamos en un texto muy oscuro, de más va a brillar Jesús. Entonces, yo encontré unas comparaciones entre Asuero y Jesús y voy a pasar muy rápido. Por ejemplo, Asuero es un ser humano y afirma de sí mismo ser Dios. Y al contrario, Jesús es Dios y se hizo hombre. Asuero nació en el palacio como hijo del rey más rico, era un gobernador o un rey sobre casi toda la tierra, pero Jesús nació en un establo, en pobreza y en suciedad. Asuero, en sus celebraciones, Asuero coloca camas de oro y de plata, pero de Jesús leemos que ni siquiera tenía no tenía una cama o donde podía recostar la cabeza. Asuero estaba rodeado de muchos sirvientes y fue atendido durante toda su vida. Pero Jesús dice que ha venido para servir. Asuero construyó su imperio mediante la guerra y la conquista. Era un hombre muy ¿cómo se dice? Era un guerrero. Él mata muchos hombres. Y Jesús construyó su reino muriendo por sus enemigos. Asuero quiso obligar a su esposa para humillarla y fortalecer su propio ego. Y en la Biblia, al final de la Biblia, leímos que Jesús, primero Él nos invita y nos viste con su justicia y vemos en la Biblia que Él va a exaltar su esposa, su iglesia, su novia. Y cuando vemos estas comparaciones, Jesús brilla como una estrella brillante.
Y esto es solo un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia y sí, vamos a orar y vamos a terminar para hoy. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, que tu palabra podemos encontrar cada día, podemos encontrar cosas nuevas sobre ti, podemos encontrar que tú eres el héroe más grande, el mejor héroe, el mejor hombre y el mejor cordero, y podemos aprender de ti cómo tú quieres que seamos. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a conocerte cada día más, encontrarte cada día más como tú eres, como es tu carácter, como es tu belleza. Señor, te pido que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y te damos gracias porque tú has prometido que si te buscamos, vamos a encontrarte. Amén.